Gracias por seguir en sintonía con nosotros tan temprano en la mañana. Se une al programa el director del día, don Uchi Lora. Hola, don Uchi. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Edith. Buenos días. Muy buenos días. A todos y todas los que nos siguen a través de Telesistema en todo el territorio dominicano y a través de YouTube, el Día RD, desde cualquier lugar del mundo. A todos les agradecemos su compañía de cada día. Y quiero expresar nuestras condolencias a nuestra querida colega, amiga, compañera, hermana, Altagracia Salazar, cuyo padre falleció anteayer, el Día del Padre, después de celebrarlo. Y en medio de una conversación de algo grato, estaban hablando de deportes y de repente, y murió de repente. A Altagracia y a todos sus hermanos, lo que queda es decirles que pueden darse por satisfechos porque honraron a su padre y a su madre, que es el significado de ese mandamiento que nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Honrarlos es mostrar la educación que nos dieron en nuestros actos de toda la vida. Y la verdad es que el que conoce a Altagracia sabe que fue bien criada, sabe que tuvo unos padres buenos que les enseñaron lo que es correcto. De manera que esa tranquilidad sabemos que ella la tiene y tiene motivos para tenerla porque la merece. Por lo demás es un dolor que no se quita nunca y que solo se alivia con el tiempo. Así que paz a Augusto Antonio Salazar Ortiz, que está junto al Señor. Ayer, yéndonos a la actualidad judicial, el Ministerio Público presentó las conclusiones finales contra varios de los encarcelados en el caso Odebrecht. Recordemos, el caso de Odebrecht fue investigado por la Justicia del Partido de la Liberación Dominicana, por la Procuraduría General del Partido de la Liberación Dominicana, con todas las características que no tengo que repetir aquí porque ustedes lo saben todo, que tenía esa justicia hecha para garantizar la impunidad. Y el expediente fue estructurado para que se cayera. No era posible dejar de hacer un expediente porque el caso fue denunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso no fue investigado aquí. Lo investigaron afuera y afuera dijeron, pagaron sobornos en todos estos países y en la República Dominicana pagaron 92 millones de dólares. Los ejecutivos de la Odebrecht le hicieron esa confesión al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la justicia de su propio país, de Brasil. De manera que aquí no quedaba de otra más que hacer un expediente, pero lo hicieron que se cayera. Eso fue lo que advirtió la entonces jueza, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán Brito, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez depositó el expediente. Y dijo, usted sabe que con ese expediente ese caso se cae, usted lo sabe. Y de ahí vinieron aquellas canalladas de espiarle el teléfono, y al no encontrar nada, entonces inventar, tratar de vincularla con el delito, en fin. Creo que todos los dominicanos somos testigos de eso y no vale la pena repetir lo que le hicieron. Pero sí decir que este pueblo tuvo una reivindicación, la tuvo, al ver a la magistrada Miriam Germán Brito
nombrada Procuradora General de la República con plenos poderes, sin intervención del Poder Ejecutivo como se usaba antes. Hoy tenemos un Ministerio Público absolutamente independiente. Y en todos los casos, lo vamos a ver. En todos los casos. De hecho, está bien, porque no se ha dejado de investigar y de someter a funcionarios del actual gobierno, que es un gobierno joven de apenas 11 meses. Así que ayer entonces se presentaron las conclusiones finales del caso Odebrecht. Vamos a ver, les presentaron cargos a 4 y hoy les van a presentar cargos a 2. Ayer presentaron los cargos contra Ángel Rondón. Si viéramos, eso es. Ahí lo tienen. Esa es la acusación, construir un entramado societario de varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito de la empresa Odebrecht. Contra Andrés Bautista, los cargos son enriquecimiento ilícito y falsedad en sus declaraciones juradas de bienes al omitir de forma deliberada una gran cantidad de bienes. Los cargos a Roberto Rodríguez: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas. Cargos contra Tommy Galán: aumentar sus ingresos de forma ilegítima cuando las obras de Odebrecht estaban en pleno apogeo. Ahí vemos como, esto es el resumen, porque la presentación de cargos es un documento larguísimo. Pero realmente, si esa es la esencia de las acusaciones contra ese señor, no vemos una acusación contundente. Que aumentaron sus ingresos de forma ilegítima. Esperamos que haya prueba de que ese aumento fue ilegítimo. Y cuando las obras de Odebrecht estaban en pleno apogeo, bueno, eso puede ser un indicio, pero para someterse necesitan pruebas. Yo metiéndome en cosas de ley cuando se lo debería dejar a Carolina, que es la abogada aquí, la que sabe de eso. Pero realmente eso, si es eso, si se limita a eso, a que el aumento de sus bienes coincidió con la época en que se estaban haciendo las obras de Odebrecht, esos son indicios, pero no pruebas. Ya ustedes saben que ahí, entre esos 4, hay 2, uno que trabajó con todos los gobiernos haciendo eso mismo, que fue Carlos Rondón, amigo de todos los presidentes, o de los que hubo hasta el pasado. Tommy Galán, que era senador del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces 2 que eran del PRD, hoy PRMistas, eran del PRD cuando fueron funcionarios. Andrés Bautista, quien fue presidente del Senado, y Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy van a presentar cargos contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga. Vale decir que obviamente hay que estar de acuerdo con que se investigue a todos, porque la Odebrecht comenzó a hacer obras en el gobierno del PRD. Fueron las primeras, fueron las menos y fueron las menos costosas. Sin embargo, en los sometidos están mitad y mitad, cuando la gran mayoría de las obras, y sobre todo las más caras, se hicieron en los gobiernos del PLD.
pero el colmo del descaro es que no sometieron ningún expediente sobre las obras hechas en el gobierno de Danilo Medina. Y entre esas, Punta Catalina. Eso que fue intencional, que fue una intención y no buena, opera, sin embargo, en beneficio de las aspiraciones de justicia. Porque como no lo sometieron, como no lo investigaron, como el Ministerio Público no lo investigó, entonces el actual Ministerio Público puede comenzar una investigación nuevecita de cero, sin los problemas que arrastra este caso, cuyos cargos se están presentando ahora. El Ministerio Público en este caso cumplió con lo que podía cumplir, o está cumpliendo con lo que podía cumplir. Coger lo que hicieron, porque el Ministerio Público es uno. Un nuevo Ministerio Público no puede decirle ahora al tribunal, no, espérense, que ese está mal hecho, ahora yo lo voy a hacer de nuevo. No, ya ese fue, ese se sometió y con ese que hay que trabajar. Lamentablemente, pero es lo que dice la ley. Entonces, pero el de Punta Catalina, esperamos todos, nadie ha dicho nada, el Ministerio Público no lo ha dicho, pero viendo cómo actúa este Ministerio Público, obviamente es de esperar que se investigará, se hará un expediente y se someterá a la justicia. Lo de Punta Catalina y otras más que en el gobierno pasado no hubo interés de investigarlo. Y en relación con esto, llama la atención una declaración de ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la corrupción en la República Dominicana. Estos informes suelen salir retrasados porque siempre se refieren a un año anterior. Ha pasado casi un año desde que cambió el gobierno. Así que no sabemos si lo que reporta incluye algo, aunque sea de los principios del actual gobierno, o no, pero habla en presente. Habla en presente en los señalamientos, por ejemplo. Bueno, y se proyecta hacia el futuro también, que es como una advertencia al gobierno actual. Y esto lo voy a decir textualmente porque es muy importante. Dice que el clima de inversión en los próximos años, dependerá en gran medida de si el nuevo gobierno decide implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, frenar la expansión de la deuda pública y llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la justicia. Eso le dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos al gobierno, que el clima de inversión dependerá de esos elementos, entre los cuales incluye llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la justicia. Bueno, los están llevando, sin duda ninguna. Ahí el facsímil, ¿verdad? Sí, si le dan al enlace, abre el informe completo. Esta fue la publicación del Twitter de la Embajada de los Estados Unidos ayer con el reporte, para que aquellos interesados puedan buscarle. Denle al enlace, por favor, y de inmediato se va a abrir el informe completo en versión en inglés. En lo que le dan al enlace pueden venir con nosotros, seguimos comentándolo, sí, y así no mantenemos ese tweet en pantalla. Exactamente, ahí van a encontrar los detalles, y en los detalles hay mucho. Por ejemplo, el Departamento de Estado cita quejas de inversionistas extranjeros en la República Dominicana. Ellos dicen cómo es que les va aquí, y es horrible lo que dicen. Primero, falta de reglas claras y estandarizadas para competir. Eso lo sabemos nosotros los dominicanos de sobra. Que el tratamiento que se le da a uno es uno, al que se le da a otro es otro. Y como dice la gente en la calle, y esos tratamientos son asigún. La gente dice, yo no sé por qué dicen asigún, pero según lo que cada uno esté dispuesto a dar. Entonces, recuerdo unas décimas de narcisazo
que el pie forzado que le puso fue, depende de lo que usted dé. Eso se aplica perfectamente a esto. Falta de reglas claras y estandarizadas para competir. También la falta de aplicación de las reglas existentes. Dicen, no hay suficientes reglas. Ahora, las que hay no se aplican. Eso es un retrato fiel de la realidad. Y luego dice, corrupción generalizada. Por eso sería bueno buscar la fecha de ese informe. Porque tampoco podemos pretender que la corrupción desapareció por un gesto hipnótico de ningún Mandrake, ¿verdad? Sigue citando, solicitudes de soborno, si piden dinero para hacer las cosas que la ley dice que hay que hacer. Retrasos en los pagos del gobierno, eso también es verdad. Pero va a dar trabajo regularizar eso con la deuda que tenemos. Y el endeudamiento ha seguido. El gobierno tiene la explicación de la pandemia, pero se sigue tomando endeudamiento por encima de las posibilidades. Entonces, también cita obstáculos burocráticos, eso tiene que ver con la corrupción. Otra, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local. Eso es lo que le está diciendo al inversionista, que si les roban, que si no le cumplen, y él va a la justicia, no tiene esperanzas, o tiene muy pocas esperanzas de que en la justicia se resuelva cualquier problema. Y finalmente dice, procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones. Eso, vuelvo al pie forzado, Narcisazo, depende de lo que usted dé. Eso es lo que está diciendo ese informe. Cuando dice procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones, lo que está diciendo es que eso depende. Todo eso, horrible. Horrible. Todo eso que hemos comentado, desde el tema de la corrupción generalizada, que en materia de inversión muchas veces tiene que ver ampliamente con el cobro de coimas y sobornos para la aprobación, por ejemplo, de permisología, que es digamos, el tipo de corrupción que con frecuencia se ve en el trámite o en los procesos que implican inversión y hacer negocios, uno. Y dos, el tema de la incapacidad de la justicia de no mostrar sesgos o de ser eficiente y oportuna. Y en tercer lugar, el tema de tener normativas claras y que se hacen cumplir, lo que hace es contribuir realmente en términos jurídicos y técnicos a lo que se llama inseguridad jurídica. Cuando hay inseguridad jurídica, las reglas de juego no están claras. El principio de la seguridad jurídica está en la Constitución de la República, precisamente porque si usted no sabe a qué atenerse, usted no sabe si debe de invertir. No sabe a qué atenerse porque las reglas o no están o no son suficientes, y si son suficientes no se cumplen, o porque quienes están obligados a hacer cumplir esas reglas, esas normas, esas leyes, esos reglamentos, le cobran para hacerlo cumplir, por tanto violando otra ley. Y en tercer lugar, quien se supone que dirime el conflicto que ello puede surgir, no es capaz de hacerlo de una manera imparcial y oportuna. Entonces, eso deja en los tres niveles de búsqueda de seguridad jurídica al inversionista extranjero en una situación de desprotección, y ante la incertidumbre que ello naturalmente produce, es normal que cualquier inversionista diga, bueno, pues mejor invierto en otro lugar. Entonces, tanto sacrificio que se ha hecho, sobre todo a nivel fiscal y a nivel de impositivo, tanto dinero que se ha dejado de recaudar para atraer inversión extranjera a través de incentivos fiscales, para luego que un funcionario de turno o un trabajador de rango medio en el Estado cobre una coima que el mismo Estado, de un monto que el mismo Estado no puede cobrar en impuestos para atraer esa inversión. Entonces, al final, lo que estamos viendo es un sacrificio significativo del sistema para que la inversión extranjera encuentre aquí, digamos, un terreno adecuado en términos económicos,
una de las, la economía, de hecho, hace unos años, no sé cómo quedarán los números ahora en tiempo de pandemia, pero la economía que más crecía de toda la región, ni decirles lo que ha implicado en materia de zona franca para los derechos de los trabajadores, para el tema de la recaudación para el fisco y demás, un sinnúmero, reitero, de estructuras que beneficiarían al inversionista, más no, por ejemplo, a la política de recaudación o a los trabajadores, y sin embargo, perdemos la posibilidad de que el inversionista se instale aquí porque el clima de inseguridad jurídica que le genera el cobro de coimas, las irregularidades, el incumplimiento de la ley y la mala administración de la justicia hacen que el inversionista que podía tener todos esos beneficios en territorio nacional prefiera ir a otro lado. Esa es la situación. Hay una cosa con esto que es buena para reflexionar aquí, porque básicamente lo que está diciendo este informe es que la corrupción afecta a las inversiones. Y yo he visto varias reflexiones en estos días en el camino de que la lucha contra la corrupción afecta a las inversiones, o sea, totalmente al revés. La idea de que perseguir a los corruptos puede aterrorizar a los funcionarios, que la idea de que se procese a los corruptos puede afectar el clima de inversiones, aunque parezca increíble, hay gente que postula por eso. Entonces, no, es al revés. La corrupción como sistema instaurado, lo que hace que perturba, lesiona el régimen de inversiones de un país. En el caso dominicano, bueno, estaba en la médula. Así que, bueno, pueden ustedes acceder a ese informe completo y ya le mostramos cómo. Uchilora. Sí, bueno, hay que ver, porque he estado buscando, pero así de momento no lo veo, a qué periodo específico se refiere. Creo que habla del 2020, en la versión, por lo menos en la nota que vi inicial, efectivamente, el clima de inversión en el año 2020 es el clima de inversión en República Dominicana en el año 2020, con lo cual toca aspectos del anterior gobierno en es que eso no cambia tan rápido. El año 2020 es un año de transición, es un año de la pandemia, es un año de agobios y un año de problemas. Entonces, es a ese año que se refiere. Sí, fíjese que en ese párrafo, déjenlo en pantalla, producción, dice, la República Dominicana, en la clase media alta, es un país de ingreso alto, medio y alto, leo desde la pantalla, perdonen, se contrajo por 6.7% en 2020 y concluyó el año con 7.7% de déficit gracias a la pandemia. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectó un crecimiento para el 2021 de 4.0 a 4.8%, o sea que en efecto habla del año 2020 porque en esa parte de resumen ejecutivo lo que hace es decir cómo empezó el 2020 y cómo terminó. Sí, de hecho la titularidad va en ese camino, es el año 2020 que están, es pronto también para que exista un clima diferente, o sea, es poco a poco, es una construcción, entonces se está refiriendo, pero además tiene que ver con las alertas, bueno, las empresas estadounidenses que operan en República Dominicana, dice, suelen tener que tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas de corrupción en el extranjero. Es decir, que aquí impera un poco ese sistema y tienen que estarse cuidando de eso. Es lo que está planteando. Sí, hay que decir también que aunque se habla, y es la realidad, que hay poca seguridad jurídica por el hecho de que en todo hay un macuteo y una cosa. Esa inseguridad jurídica, los inversionistas honestos lo que hacen es que se alejan y dicen, no, yo ahí no voy. Pero esa inseguridad jurídica atrae a los malos inversionistas, a los que les gusta la trampa, porque cuando dan soborno, salen ganando, no es que pierden dando los sobornos, es que entonces ganan más. Verbigracia, el peaje sombra de la carretera de Samaná, además no lo pagan eso dieron ellos. cuarto,
y mucho a los que negociaron a nombre del Estado. Eso sí, ¿cuántos miles de millones le han sacado? Hace rato que sacaron la inversión de la carretera y le quedan 20 años cobrándole al Estado por los carros que no pasen. Y a usted, ciudadano, ciudadana, por cada vez que pase, además con la facultad de aumentarlo como lo viven aumentando. Ya sale muy caro ir a Samaná, pero muy caro. Entonces, la inseguridad jurídica es de parte de los gobiernos corruptos, pero también de los inversionistas corruptos. Claro, para que haya un corrompido debe de haber un corruptor. Claro. Y yo creo ahí importante destacar, don Uchi, dos asuntos claves. En primer lugar, cuando un inversionista o un empresario paga un soborno, no se crea que, por decirlo de alguna manera, lo saca de su bolsillo. Eso va en el presupuesto, en el de él. Lo termina pagando el Estado. Y es decir, cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes y de nosotros, al final, lo que hacemos es, como parte del Estado, tener que pagar una obra por encima de lo que vale para poder incluir, entre otros asuntos, el soborno que el empresario tuvo que disponer o quiso disponer para poder lograr o la concesión o la obra o la licitación de manera irregular. Y también quería mencionar, es bien conocido que las grandes empresas multinacionales y extranjeras, a la hora de invertir en cualquier país, hacen una especie de misión en ese país, llegan y se reúnen con personas que están bien informadas acerca de la situación del país. Es normal, quieren saber cuál es el clima, qué está pasando, qué posibilidades hay de una inestabilidad política marcada que deje a su inversión mal parada. Y por ejemplo, cosas que por lo general pueden no estar en este tipo de informes porque no son normativas directamente vinculadas con la Administración de Justicia ni tampoco con el tema de la regulación de los negocios en el país. Decía, por ejemplo, que eso de modificar la Constitución a cada rato para que se reelija o se pueda reelegir el gobernante de turno es algo por lo que abiertamente han preguntado empresas cuando vienen a explorar el país, porque entienden que pone al país en una situación de vulnerabilidad frente a la posibilidad de un estallido social, de protestas marcadas que dificulten la operación de una empresa, de riñas entre políticos o que puedan hacer tensar las relaciones institucionales conforme establecería el marco de la ley. O sea, cada vez que un gobernante, en una norma que parecería ser estar alejada del quehacer de negocios, quiere modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, lo que un inversionista sensato ve es, hay un marco legislativo y hasta constitucional débil que no se respeta y que además puede generar un clima político y social que no favorece la estabilidad de mi inversión. Y todo eso naturalmente redunda en la incapacidad del país de generar más empleos, de atraer más inversión, de generar mayor riqueza o productividad, precisamente porque hay algún gobernante de turno, lo hemos visto demasiadas veces en el país, donde está la Constitución más modificada del hemisferio, que es como la voluntad de uno, no quiero usar la palabra, pero la ambición excesiva política de una sola persona termina afectando todo el clima jurídico y de inversión de toda una nación y las oportunidades de la gente que en ella viven. Mira, hay un párrafo de ese informe de Estados Unidos que parece identificar de qué gobierno están hablando. Dice, y lo voy a decir textualmente, dice, la República Dominicana tiene un marco legal que incluye leyes y reglamentos para combatir la corrupción y que establecen sanciones penales por corrupción de funcionarios. Sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios frecuentemente se involucraban en prácticas corruptas con impunidad. La aplicación de las leyes existentes suele ser ineficaz. Las personas y las organizaciones no gubernamentales señalaron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas era la falta de voluntad política,
para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular las personas bien relacionadas o los políticos de alto nivel. Obviamente no están hablando de este periodo. De hecho, ¿verdad? Porque están diciendo que no se hace lo que se está haciendo ahora. Y termina, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública. de hecho, Uchi, por eso que usted dice de que no se refiere, hay un párrafo que dice la decisión del presidente Danilo Medina en julio del 2019 de no presentarse a la reelección aseguró que 2020 fue un año de transición para la República Dominicana. Sí. O sea, evidentemente se está refiriendo a, en el 2020 todavía estaba todo por verse. Yo creo que es importante destacar, este tipo de informes llega un poco para animar un concepto que ya está metido dentro del corazón del pueblo dominicano. Este fue el pueblo que caminó en las calles pidiendo el fin de la corrupción y de la impunidad. No solo de la corrupción, sino también de la impunidad, que era el abono para la corrupción. Entonces, cuando estamos hablando de inversiones, por ejemplo, de la calidad de las inversiones, usted podría preguntarse, ¿quién podía competir con el hermano del presidente de la República? O sea, no hay que ser no hay que pensar demasiado para suponer que en un proceso donde estaba un hermano del presidente, como hemos visto que está ahora preso por corrupción, va a tener una calidad para definir las inversiones. Los funcionarios tienen miedo, de hecho por eso hay varios funcionarios presos, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sí. O gente cercana al poder, o que lo decida en el Ministerio de Defensa o en los órganos que tenían que ver con la protección del presidente, que un oficial que es el custodio, el responsable de la custodia del presidente, esté haciendo negocios. ¿Quién puede con eso? O sea, ¿de qué clima estamos hablando? El clima que surge ahí está claro. Entonces, lo que hemos visto en los casos que expone ahora mismo, los casos principales de corrupción, que solo son una parte, estamos hablando de Operación Medusa, que lo que te revela es que el Ministerio Público no estaba contra la corrupción, que era parte de la corrupción. Sí. Yo creo que aquí ha quedado develado, y este informe viene a decirnos lo que aquí se está documentando, que el Ministerio Público era corrupto incluso en sus prácticas internas, que los fiscales de este país que investigaban la corrupción o que investigaban los grandes delitos, los más graves delitos, cuando estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de narcotráfico, el sistema criminal digital del Ministerio Público, la clave, había un sujeto que la vendía, eso lo dice el informe de Medusa, que vendía el acceso. Ustedes saben lo que eso significa para la investigación. No puede haber anticorrupción en un país de ese modo. Se pone en riesgo incluso la seguridad de aquellos que investigan. Que este país tuviese lo que vimos en la Operación Pulpo, que este país fuera lo que estamos mirando y todavía no hemos entrado a los órganos de control como la Cámara de Cuentas. Entonces yo creo que este informe llega para decirnos un poco, señores, esa era la situación, pero aquí hay decisiones que se han adoptado. Usted tiene el Ministerio Público en este momento. Yo creo que la judicatura es una, aunque fue escogida su dirección en las circunstancias que fueron, pero no somos locos. O sea, ante la evidencia, ante los casos documentados, yo creo que eso está claro. Además, que no podemos decir que toda la judicatura es un conjunto de personas que están para obstaculizar, eso no se ha demostrado, para obstaculizar el alcance de justicia de este pueblo. Y también creación de organismos, usted tiene la creación de un organismo de control dentro de la Contraloría General de la República, que estaba aquí buscando para tener rápidamente solo la referencia de ese órgano. Recordemos que se creó la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, que opera con respecto a todo el Estado. No estamos hablando solo de la corrupción pasada, estamos hablando que en este gobierno surgió el caso de la Lotería Nacional y ahí está preso el sujeto. Sí. Entonces, claro, que tendrá desafíos, porque usted podría decir, bueno, a fin de cuentas, el director de la Lotería Nacional, el administrador de la Lotería Nacional era un rifero más y no era una persona cercana al presidente. Tiene grandes desafíos este gobierno de demostrar con transparencia en aquellos casos que empiecen a afectar a la gente que está cerca. Y es lo que el presidente siempre tendrá que tomar en cuenta. Pero hasta ahora, las investigaciones han demostrado que el Ministerio Público tiene luz verde para indagar.
Y pienso que ese miedo que están manifestando, de que algunos funcionarios tienen miedo y eso, señores, es simplemente trabajar limpio. Eso no hay ningún problema, reglas claras, normas claras, procedimientos claros. Yo creo que es una nueva cultura, pero sí quería decir eso, Uchi, porque este informe llega para decirnos lo que ya de algún modo se sabía. Claro, todo eso afecta a las inversiones porque hay gente con la que tú no puedes competir, a final de cuentas. En cuanto a los informes sobre clima de cualquier cosa, en este caso clima de inversión, yo creo que es importante destacar dos aspectos. El primero es que al final esto es un informe que recopila la visión del clima de inversión de los inversionistas, que por tanto tienen un interés, como es natural, y naturalmente de las informaciones que puede recoger una embajada particular. Ello tiene, digamos, las desventajas normales de ser entidades o personas que no están necesariamente al margen de sus propias experiencias, pero sobre todo tienen la ventaja de que en un Estado que tiene la costumbre de ensalzarse a sí mismo, de buscar las formas en las que los números le favorecen y presentar algunos sí y otros no, y con eso no me refiero a ningún gobierno particular, porque la verdad es que ha sido la realidad, por lo menos de los últimos gobiernos, varios y encabezados por distintos presidentes, pues estos informes ofrecen otra mirada, una mirada que permite, por tanto, contrastar lo que se dice y se envía en las notas de prensa oficiales y lo que a lo menos narran una parte de esos inversionistas de cómo ha sido su experiencia. En segundo lugar, yo creo que es importante cuando se lee este tipo de informes notar que como lo que se trata es de presentar una radiografía del clima, muchas veces se logra una imagen multidisciplinaria de cómo está el país hasta para vivirlo, cómo está el país económicamente, cómo está el país institucionalmente, cómo está el país en cuanto a estabilidad política, qué tan posible es una desestabilización política, económica o social, cuáles son los riesgos, hasta para vivir aquí. Naturalmente, el clima de inversión es lo que se está evaluando, pero cuando uno logra leer hasta entre líneas y extrapolar el significado de ciertas preocupaciones que en ese tipo de informes se presentan, pues puede entender cuáles son los riesgos que la población en general tiene por la falta de institucionalidad y naturalmente por el sinnúmero de fenómenos que en este tipo de informes se exponen. Edith y Don Uchi. Sí, mira, finalmente está claro en el informe de qué administración se está hablando, porque dice que empresas estadounidenses identificaron la corrupción, lo estoy leyendo textualmente, identificaron la corrupción como una barrera para la inversión extranjera y algunas empresas informaron haber sido solicitadas por funcionarios públicos para recibir sobornos. Van y le piden. Parece más generalizado en la contratación pública y la adjudicación de licitaciones o concesiones, pero las quejas de los inversionistas estadounidenses indican que la corrupción ocurre en todas las fases de la inversión. Ay, mamá. Al menos una empresa dijo que tenía la intención de retirarse de una competencia por una concesión pública como resultado de una solicitud de funcionarios gubernamentales. Las empresas estadounidenses también citan con frecuencia la lenta respuesta del gobierno al escándalo de Odebrecht como una contribución a una cultura de impunidad percibida para los funcionarios gubernamentales de alto nivel, que alimenta la aceptación y tolerancia generalizada de la corrupción en todos los niveles. Obviamente la gente la ve arriba. Nosotros, las empresas que operan en la República Dominicana, a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Ese es el informe. Así estaba nuestro país, el crédito de nuestro país, la imagen de nuestro país en el ámbito internacional, en el concierto de naciones, en el mundo internacional. El país donde para invertir hay que llevar un saco de cuarto para repartir a los funcionarios públicos. La verdad que esperamos
que esto cambie y que en el próximo informe de esta entidad pública de los Estados Unidos, entonces diga que aquí se ha rescatado la decencia y la honradez. Aunque creo que hay que ir cerrando ese tema, creo importante destacar que el punto 11, el capítulo 11 de ese informe establece que hay una amplia capacidad de trabajo o de mano de obra disponible, pero que hay una escasez de, digamos, trabajadores con ciertas capacidades y supervisores técnicos. Eso habla, por tanto, de la importancia de fortalecer no solo la educación escolar ahí mismo, fíjense en la primera oración, sino también la educación superior y la educación técnica. Por eso en este país se luchó por el 4%, pero naturalmente el 4% no es la solución total a ese tipo de problemas. ¿Qué se hace con ese 4%? ¿Qué se hace con ese 4%? Correcto. Y también la necesidad que tiene la mano de obra de tener una calificación técnica que pueda permitirle accesar a mejores trabajos cuando esas empresas llegan aquí y que permita a esas empresas no tener que costear, digamos, en cuanto al tiempo, todo el proceso de formación porque no encuentre una mano de obra ya precalificada para su trabajo. Yo creo que eso es quizás de los puntos humanamente que hay que reforzar en la política pública, porque bueno, podemos generarle buen clima al rico, al inversionista, pero el desarrollo de las habilidades y de las capacidades técnicas de la gente para acceder a posiciones de trabajo dignas y también para incluso poder notar cuando hay algún tipo de irregularidad en su contra y en sus derechos es fundamental para que esas inversiones jueguen un rol positivo en la vida de la gente. Bueno, finalmente entonces vamos a decir que esa justicia que ese informe dice que estaba prácticamente confabulada con la corrupción, ahora es muy diferente, al menos en el Ministerio Público. Hay que decir que la Judicatura también está haciendo su trabajo y la Judicatura no es nueva. Esos jueces están ahí desde antes. Obviamente no todos los jueces se prestaban a eso. Había algunos que estaban en puestos clave. Por ejemplo, en la sala penal de la Suprema Corte pusieron a 3, de 5 pusieron a 3 del Comité Central. Y de ahí los no al lugar, los archivos definitivos y todo ese tipo de decisiones. Y prohibirle a una fiscal que investigara actos de corrupción, que muy probablemente tiene que ver con lo que se destapó después con la Odebrecht, porque eran casos de antes. Y me refiero a la investigación que estaba haciendo Jenny Berenice Reynoso cuando era fiscal del distrito sobre Díaz Rúa y que le prohibió la Suprema Corte. Eso no tiene precedente, un acto de impunidad y de corrupción de la justicia, como el hecho de que la Suprema Corte de Justicia le prohibiera a una fiscal investigar un caso de corrupción. Los fiscales nada más están para eso, para investigar. Y se lo prohibieron. No, con ese no, a ese de usted no lo puede investigar. Y de hecho se lo dijeron de manera directa, que si seguía investigándolo, la iban a destituir. Pasó un buen tiempo, pero finalmente la quitaron de ahí. La quitaron finalmente. Lo que nosotros los ciudadanos dominicanos debemos decirnos a nosotros mismos y decirle siempre a los políticos es, no más, otra vez no. Eso no lo vamos a tolerar jamás, ese estado de cosas. Y el gobierno naturalmente tiene responsabilidades que cumplir. El asunto no terminó con nombrar un Ministerio Público Independiente, que es un enorme aporte a la institucionalidad. Y a mí me parece que el presidente ha usado eso no solamente como para que se sancione la corrupción pasada, sino como una vacuna para su propio gobierno. El compañero que estaba en la lotería hizo lo que hizo, preso. Es una advertencia, él mismo lo dijo. Él dijo, pero hay que estar loco viendo ese ministerio público ahí para meter la mano. Dice, tiene que ser patológico. Y es verdad. Ahora, lo que esperamos es que el nivel que sea cual sea el nivel del funcionario público que incurre en actos de corrupción,
no puede haber titubeo. El ministerio, yo confío en ese Ministerio Público, ahí no habrá titubeo. Pero me parece que ha sido una medida inteligente, porque eso sirve de contén, porque no es verdad. Hay muchísimos que veían el cambio como un cambio de oportunidad. Se va el que estaba cogiendo y ahora voy a coger yo. ¿Me entiendes? Ahora me toca a mí. Y eso lo plantean muchos, ¿eh? Y con la instrumentación de ciertos casos actuales, se ha demostrado Exacto. que no todo el mundo ha llegado al Estado a proponer ni ejecutar un cambio, que es lo que se propuso en campaña. Y eso siempre se da, o sea, tampoco no es que todo lo que se señala en el informe, en la totalidad de las instituciones del Estado, ahora no existe porque cambió el gobierno, tampoco no es eso. Y finalmente, no es solamente que cesó un estado de impunidad, sino que además pudiéramos valorar no solamente que se persiga lo que se hizo mal, sino también cómo eso evita que se sigan haciendo cosas como esa. Por ejemplo, la campaña de vacunación ha sido bien hecha, muy bien hecha. El gobierno se puso a buscar vacunas. Yo no quiero imaginarme lo que hubiera pasado en este país con Alexis Medina vendiendo la vacuna. ¿Cuánto le iban a costar a este país? Yo no me lo quiero imaginar. Vamos a hacer la pausa. Y tenemos en nuestro espacio estelar al senador Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo por el PRM, sí, presidente del Senado. De la Comisión de Justicia del Senado. Sí. Además. No, perdón, sí, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. ¿No le busqué un lío? Sí, después, no, pero tú sabes que Eduardo Estrella no se pelea por esas cosas. Entonces, y suponemos que don Antonio tampoco. Tampoco. Entonces, con él vamos a hablar de una pieza fundamental, hablando de justicia, hablando de corrupción, hablando de impunidad, la ley de extensión de dominio para poder recuperar lo que se han robado. Regresamos con Antonio Taveras.